El día de hoy es el primer domingo del mes, estamos en diciembre. Creo que esto me voy a caer, sí. Y por todo este año dejamos el primer domingo del mes y le llamamos respuestas. Y algo que enfatizamos es lo que se llama en términos teológicos apologética. Apologética es la defensa de nuestra fe. En lo personal a mí me ha edificado y me ha sido de mucha bendición espiritual estar preparándome con esta enseñanza, sobre todo porque lo que vemos en este domingo de respuestas es totalmente relevante a nuestra sociedad, es totalmente relevante a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y algo que empezamos hace un mes hablamos de la cosmovisión. Esa palabra lo dijimos, es más bien un término, no es bíblico, ustedes no van a encontrar la palabra cosmovisión en la Biblia, es un término filosófico, pero nosotros vivimos en esta sociedad con los pies en la tierra, necesitamos estar conscientes de lo que está sucediendo en la mente de la gente. Y la Biblia, Dios nos dice a todos nosotros, a mí y a cada uno de los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que debemos de estar siempre preparados para dar una respuesta, es decir, para dar defensa a la fe, a lo que hemos creído. Una de las cosas que yo recuerdo cuando era joven, hace poco, Lupe, ¿dónde está Lupe? Cuando era joven, las respuestas que generalmente los creyentes dábamos es bueno, por fe aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y es verdad, porque últimamente uno tiene que dar el paso de fe. La fe es una decisión, el creer es una decisión. Sin embargo, lo que estamos viviendo el día de hoy es que la gente, debido a la influencia de la cultura y de la tecnología, de los medios de comunicación y del ataque de Satanás en contra de la autoridad y la palabra de Dios, la gente no se traga nada más que digamos solamente Jesucristo es el camino a Dios. ¿Entienden? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué piensan ustedes cristianos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no el Corán? ¿Por qué no el libro del Mormón? Etcétera. Entonces la gente quiere respuestas más intelectuales. Y es importante que todos los creyentes estemos preparados y sepamos dar al menos una respuesta convincente. Y damos gracias al Señor porque de un tiempo para acá empezaron a surgir organizaciones cristianas que se han especializado en la defensa de la fe. Pero algo que están haciendo se están metiendo al área científica, es decir, científicos creyentes en Dios, científicos que creen que este libro llamado Santa Biblia es en verdad la palabra absoluta, la palabra perfecta y final del único Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Científicos están hablando y están sacando ahora sí a relucir la falsamente llamada ciencia, que nos han vendido engaños desde hace mucho tiempo con la falsamente llamada teoría de la evolución. Hubo un tiempo en que solamente esta gente antibíblica, anticristiana, antidios, ateos, eran ellos los únicos que hablaban y que llenaban a la sociedad con su mentira de la evolución. Pero gracias a Dios, porque ya no más, está habiendo un cambio. Ahora, los científicos cristianos están exponiendo las inconsistencias de la falsa ciencia. Están exponiendo las mentiras de la falsa ciencia y están exponiendo realmente que todos los descubrimientos de la arqueología y de la ciencia confirman que en verdad la Biblia es la palabra de Dios. Están los científicos ateos, evolucionistas, están enrabiados. ¿Sabían ustedes? Literalmente enrabiados. Están odiando ministerios creacionistas. Están enojados de que se está exponiendo y está saliendo al aire ahora sus mentiras.
¿Saben por qué? Porque ellos no están dispuestos a cambiar o a cambiar lo que ellos ya escogieron creer. Y la gente sin Dios, el evolucionista, han hecho declaraciones claramente diciendo: no importa nada lo que ustedes digan, aunque prueben que la Biblia es palabra de Dios y que todo es verdad, no vamos a creer, punto. Y ese es el verdadero problema del ser humano. No es falta de argumentos, sabían que sobran, pero el problema del ser humano, y estoy hablando de individuos, es su decisión de creer o no creer. El que no quiere creer, no importa qué tan buenos sean los argumentos que le traigamos, es decir, no importa si Jesucristo hace un milagro grandioso en sus narices, dice: no creo. No importa que se le aparezca el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, esa gente puede escoger y decir que no creo. Ese es el verdadero problema. Entonces, algo que necesitamos entender es el asunto de la cosmovisión. Si nosotros los creyentes entendemos o comprendemos bien este asunto de las cosmovisiones que existen en el mundo, que nada más hay dos: o crees en Dios o no crees en Dios. En inglés es worldview. Esta es la definición. Esto es un repaso de lo que vimos la última vez. Dice David Kay, dice: cosmovisión en una perspectiva cristiana implica la existencia objetiva del Dios trinitario, porque creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice: cuyo carácter esencial de ese Dios trinitario establece el orden moral del universo, y cuya palabra, la Biblia, su sabiduría y ley definen y gobiernan todos los aspectos de la existencia creada. Esa es más o menos una definición de lo que es la cosmovisión o worldview de cada persona. Ahora, cada uno de ustedes tiene una cosmovisión. No puede decir: yo no tengo ni esta ni esta. No se puede, es imposible. O crees que Dios, el Dios del universo, se reveló y esta es la palabra de Dios, o simplemente estás en contra de eso. Pero no hay punto neutro en este asunto. Otra persona, Chuck Colson, dice que el worldview, la cosmovisión, es la suma total de nuestras creencias acerca del mundo. Y la suma total de lo que tú crees acerca del mundo, es decir, the big picture, el cuadro grande que dirige nuestras decisiones y nuestras acciones diarias. Cada decisión que nosotros hacemos está directamente influenciada por nuestra cosmovisión. Si no crees en Dios, entonces cada decisión está basada en tu pura opinión o en la opinión de otro simple y falible ser humano. Pero si tu cosmovisión es Dios, obviamente cada decisión, cada acción que tú tomas en la vida diaria va a estar filtrada por tu cosmovisión. Dios, vas a tener esa identidad. Ahí nos quedamos en la última vez. Ahora, quiero decir esto, miren, la cosmovisión depende de la relación espiritual de la persona con su creador, o sea, con Dios. La cosmovisión de cada individuo, de cada uno de nosotros. La persona regenerada, y estoy hablando de los creyentes o no, o los cristianos. El cristiano, la persona regenerada por el Espíritu de Dios, tiene, o al menos ha de tener, su vida entera fundada en la verdad de toda la palabra de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Esos somos los regenerados por el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida está fundada en toda la verdad de toda la palabra de Dios. La persona no regenerada por el Espíritu de Dios, o sea, el no creyente, tiene su vida entera fundada en todo, en lo que sea, evolución o lo que sea. Aún otra religión, aún Buda, Mahoma, Confucio, lo que sea, menos en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, como individuos, como seres humanos, uno escoge su cosmovisión.
uno hace decisiones, o Dios, o todo menos Dios y la verdad de su palabra. Honestamente, no importa si aquí está Dios o que este es el lado de Dios, no importa el lado de no Dios, lo que tú quieras escoger. No importa, escoge lo que tú quieras. La religión o filosofía o lo que sea. Si es no Dios, estás en el montón de los que no creen en Dios. Existe un problema entonces, vean, o contradicción al menos, con una persona que profesa ser nacido del Espíritu Santo de Dios y al mismo tiempo no fundar su vida entera en las verdades de la palabra de Dios. Ay, ok, nos rascamos la cabeza y decir, ok, un momento. Eres hijo de Dios, eres regenerado por el poder del Espíritu Santo, sí. ¿Y qué piensas del homosexualismo? Bueno, pues yo pienso que pues si se aman y se quieren, pues yo respeto, Espérate. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Has sido regenerado? Entonces, toda tu vida, incluyendo tus opiniones, realmente no tenemos opiniones, lo que piensas y crees acerca de el homosexualismo, o el abortar, o la borrachera, o el adulterio, no puedes estar hablando tú de que tú opinas o de que tú piensas. Eso es absurdo y irrelevante para todos nosotros. El verdadero creyente tiene su vida filtrada en esto. Entonces, ¿qué piensas del homosexualismo? Bueno, la palabra de Dios dice, o la palabra de Dios enseña. Bueno, si alguien te dice, bueno, yo opino, bueno, esa es tu opinión, pero el Dios, tu creador, el Dios del universo, no está de acuerdo contigo. Y la palabra de Dios enseña esto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas del otro? Créanme que hay personas, y otra vez no se cuestiona la salvación, pero hay un problema ahí. Esa persona que no va a la Biblia para hablar de temas de actualidad o temas que son relevantes y que estamos viviendo el día de hoy. Necesitas ir a la palabra de Dios, porque Dios es veraz, verídico, veraz más bien. Dios no miente, su palabra es verdad absoluta, perfecta y final. Si todo el mundo está en contra de la palabra de Dios, todo el mundo está equivocado. Dios está en lo correcto. La cosmovisión bíblica y cristiana de la persona comienza con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué cosa es eso? Bueno, Juan 3:3, vino a Jesucristo un hombre llamado Nicodemo. Él era un erudito, un principal de la sinagoga de los judíos. Él creía en Jehová Dios, el verdadero Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Él era un hombre devoto a la religión del judaísmo, se esforzaba para guardar la ley de Dios, iba a la sinagoga o a la iglesia todo el tiempo, más que una vez un domingo a la semana, sino en ese tiempo casi diario en la sinagoga, enseñaba, interpretaba. Y Jesucristo, cuando este hombre le dijo, sabemos, maestro, que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos de que Dios esté con esa persona. Cristo ni siquiera le aplaudió ni le contestó esa pregunta, ese elogio. Le dijo Cristo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién dijo esto? Cristo. ¿A quién se lo dijo? A un hombre, no a un pagano, no a un ateo, no a una persona que no iba a la iglesia, iba a la iglesia casi cada día. Un hombre que trataba de ser moralmente bueno, un hombre que trataba de guardar la ley de Dios, un hombre que no adulteraba, que no se emborrachaba. A esa persona Cristo le dijo, tienes que volver a nacer. Esa palabra, el que no naciere de nuevo, saben que unas versiones en la Biblia leen basados en la palabra original del texto griego, es nacer de lo alto, y lo traducen como nacer de nuevo. Entonces, parafraseando realmente diría, de verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de lo alto
porque diría de lo alto, ese es el texto original, de Dios. Tienes que nacer de Dios, tienes que nacer de lo alto, o sea, tienes que volver a nacer. No puede ver el reino de Dios. Eso es muy importante para que tu cosmovisión o la cosmovisión del individuo, de la persona, comience y empiece a estar fundado en Dios. Tienes que volver a nacer, no importa, allá trayéndolo al día de hoy, y yo sé que esta palabra a algunos no sé si les incomoda, pero es iglesiero, ¿ok? El iglesiero no es regenerado por el Espíritu Santo de Dios, si no ha nacido de nuevo. Ahora, este hombre Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede ser eso? ¿Puedo acaso yo volver a entrar al vientre de mi mamá y volver a nacer por segunda vez? Cristo le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vean, nacer de nuevo es nacer del Espíritu Santo de Dios. Yo les he dicho, cuando una persona dice, pastor, yo soy cristiano desde cuna, me han dicho, yo soy cristiano de cuna, es decir, de chiquitito soy cristiano, ya sé que esa persona no es cristiana. Porque nadie nace siendo cristiano en este mundo. Tú no puedes ser cristiano siempre, no. Tiene que haber un punto en tu vida en que el ser humano necesita nacer de lo alto. Por muy honesto que seas, por muy buena intención que tengas, tú no naciste cristiano, nadie nace. Y esto me da risa, hermano, pero es la verdad. Alguien me dijo, yo soy cristiana de cuna, pastor. De cuna, sí, desde que nací soy cristiana. No, has estado en una iglesia cristiana, en el ambiente cristiano, desde que tienes uso de razón. Como su servidor, yo viví eso mismo. Desde que yo tengo uso de razón, yo estoy en una iglesia cristiana evangélica, pero eso no me hace nacer de nuevo. No es un proceso de nuevo nacimiento que empezó en 1970 y tantos y ya nací de nuevo en 1980 y tantos. No, el nuevo nacimiento es un evento. Es cuando el ser humano hace una decisión, es decir, se arrepiente no de sus pecados. Escuchen, hay algo más serio que arrepentirte de tus pecados. Te tienes que arrepentir de tu incredulidad con respecto a quién es Jesucristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Te arrepientes honestamente cuando tú llegas a un punto en tu vida que reconoces que Jesucristo es el Señor, es el Dios del universo, el único Dios vivo y verdadero que vino a revelar al verdadero Dios a este planeta Tierra. ¿Saben hace cuánto tiempo vino? Hace más o menos 2012 años. Lo que estamos a punto de celebrar y ya estamos celebrando es un evento de eventos. Dios se hizo un ser humano. Tú te arrepientes y dices, Señor, el día de hoy yo reconozco, acepto, creo que en verdad tú eres Dios, Jesucristo. Tú eres el Redentor, el Salvador del mundo entero. Y a partir de hoy, Señor, rindo mi vida a ti. Tú eres mi Señor. Tú eres mi guía. Tu palabra va a ser mi verdad. Y así voy a regir mi vida sin importarme que mi papá y mamá se enojen y me rechacen, mis amistades que me dejen. No me importa, Señor. Yo me arrepiento y creo que tú eres el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo entonces viene cuando uno confiesa eso. Según la promesa de la Biblia, uno recibe la promesa del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo de Dios. Viene a vivir dentro de ese ser humano. Y escuchen, ahí es donde empieza el asunto de la cosmovisión. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe, cada individuo, cada persona que se arrepiente, el Espíritu Santo de Dios viene e implanta la vida de Dios en mi espíritu, en tu espíritu de ser humano. Implanta nueva vida, vida eterna. No de que cuando te mueras vas al cielo, no. La calidad de una vida diferente, una vida 1.000.000 de veces mucho mejor que la vida simplemente humana, sin Dios.
el Espíritu de Dios entonces viene y entra a ese ser humano que se arrepiente y confiesa a Cristo como el Salvador, como el Dios verdadero, y le implanta nueva vida a su espíritu. Entonces ya no soy el mismo, ya no puedes jamás ser la misma persona. Antes existía, como les digo, Roberto sin el Espíritu Santo de Dios, yendo a la iglesia todo el tiempo, sin el Espíritu Santo de Dios, muerto, como un bárbaro. Pero en el momento en que yo recibí a Cristo, ahora el Roberto sin el Espíritu Santo ya no existe nunca más. Ahora existe el Roberto con el Espíritu Santo de Dios. Y ese es mi nuevo yo, mi nuevo ser. Vean en 2 Corintios 5:17. La Biblia dice, de manera que si alguno, if anyone is in Christ, is a new creation. Si alguno, de manera que si alguno, cualquier persona, pero está en Cristo, nueva criatura, nueva creación. Y obviamente, nueva creación, entonces las cosas viejas como consecuencia pasaron. Todo lo nuevo ha llegado, las cosas nuevas han llegado. Todo ha sido hecho nuevo. Y gloria al Señor porque hemos sido hechos nuevos por medio de la regeneración del Espíritu Santo de Dios. Pero vean, esto es el nuevo nacimiento. Tienes que estar en Cristo. Tú naciste, no naciste cristiano de cuna o cristiana de cuna. Naciste muerto espiritualmente. Naciste sin tener una relación con el Dios vivo del universo, el verdadero. Naciste, de hecho, en Adán, identificada con Adán, el primer hombre, el primer representante de la humanidad, se llamó Adán. Y Adán desobedeció a Dios y murió espiritualmente, y de ahí venimos todos nosotros. Por eso nacemos igual que nuestro primer representante de la humanidad, que es Adán y Eva. Nacemos muertos espiritualmente, pero nacemos en Adán. Ahora, con Adán, en Adán tú tienes una identidad pecador. Tú tienes un cabeza que te controla, es Satanás. Tienes un destino, se llama infierno, condenación. Pero eso puede cambiar, y gloria a Dios, porque por eso Dios envió hace 2012 años a Jesucristo a nacer en este planeta Tierra, para redimirnos, para rescatarnos. Ahora, la salvación es, tienes que dejar de estar en Adán y tienes que empezar a estar en Cristo Jesús. ¿Y cómo se puede estar en Cristo Jesús? Cuando tú te arrepientes y haces la decisión y reconoces que Jesucristo es el Señor de señores, el Dios vivo y verdadero. Si no llegas en tu vida a hacer esa decisión, tú no vas a nacer de nuevo. Tienes que hacer ese reconocimiento acerca de la persona de Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo. Y el que está en Cristo es una nueva creación. El que está en Adán, aunque se lave con jabón y con vinagre y que se vaya a perfeccionar su estilo de vida y etiqueta y oler a perfume, espiritualmente está muerto, y como muerto apestas delante de Dios. No importa, tienes que identificarte con Cristo Jesús para que seas un verdadero hijo de Dios. Colosenses 3, 1 y 2 dice el Señor, vean entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben cómo lee esa parte de poner la mira en las cosas de arriba? En inglés, set your minds on the things above. Fijen su mente en las cosas de Dios. Ahora, obviamente me está diciendo que andemos caminando haciendo para arriba. Set your minds on the things above. Fija tu mente en las cosas de arriba, es Dios. Dios. Tienes que filtrar todo tu ser. Tus opiniones, más bien tus pensamientos, lo que crees, lo que dices, lo que haces, tus acciones, deben de estar empapadas y filtradas por este libro llamado Palabra de Dios. Set your minds en Cristo Jesús.
Fijen, hermanos, hermanas, sus mentes en las cosas de arriba. Y claramente el Señor dice, no en las de la tierra. Si tú fijas tu mente en las cosas de aquí en la tierra, ¿en qué lo vas a fijar? En todo, menos en las cosas de arriba, que es la palabra de Dios. Y al decir en todo, puedo referirme a psicólogos, sociólogos, educadores, psiquiatras, a psicoterapeutas, gobernadores, científicos, no importa tú, eso es fijar las cosas, la mira o tu mente en las cosas terrenales. Necesitamos fijar nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 7 preguntas básicas existen, al menos, vean, acerca de nuestra cosmovisión. Ahora, esto es cosmovisión, acuérdense, cuando ustedes allá afuera están platicando con alguien, recuerda, esa persona o está en Adán o está en Cristo, no hay punto medio. Puede ser ir a una iglesia, ¿ok? Puede asistir a una iglesia cristiana evangélica, pero puede estar de todas maneras en Adán. Eso es común en las iglesias cristianas evangélicas, porque no todo el que asiste a una iglesia cristiana evangélica es regenerado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo sabemos, pastor? Fruto. Así de sencillo. Por sus frutos se conoce al árbol. El ir y meterte cada domingo a un edificio llamado Iglesia Evangélica Cristiana no te hace cristiano. De la misma manera como lo decimos de broma, que el meterte a un garage te convierte en carro. No, echarte en un nido de gallina no te convierte en gallina. Meterte a un edificio llamado iglesia no te hace cristiano. Te hace nada más que te gusta y te animo a que siga la gente viniendo, ¿cierto? Pero entonces vean, 7 preguntas básicas que uno debe de tener en mente cuando hablas con otro ser humano acerca de las cosas espirituales. Pregunta número 1. ¿Qué es realmente lo real? What is really the real thing? ¿Qué es la realidad real? Es decir, hermano, Dios es lo real, el ultimate reality. La realidad última, final, máxima. ¿Quién es? Ese es un punto que uno debe de estar pensando o entendiendo cuando uno está dialogando acerca de las cosas espirituales con otra persona. ¿Son los dioses? La Biblia enseña que nada más existe un Dios. ¿O es el cosmos material? Nada más, todo esto es real, nada más. ¿Qué es lo real? Otra pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la realidad externa, es decir, del mundo que nos rodea? ¿Qué piensas tú de todo lo que ves? De la naturaleza, de los árboles, de los mares, de las montañas, de los animales, de las aves, de los peces. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Creado? ¿Alguien lo creó? ¿O es autónomo, es decir, solito se creó nada más? ¿Es caótico, es decir, es un desastre lo que vemos allá afuera? ¿O vemos cosmos, vemos orden? ¿No les parece interesante que la misma ciencia, hermanos, saben cómo le llama al universo? Cosmos. ¿Y saben qué quiere decir cosmos? Orden, organización. Los mismos científicos. Caos es lo opuesto a cosmos. Caos es desastre, desorganización. Por eso decimos eso, es un caos. No hay control. Pero cosmos es lo opuesto a caos. Caos es desastre, cosmos es orden. Esa es la palabra, hermano. Entonces, otra pregunta que uno puede hacer con la gente: bueno, espérate, pero ¿cuál es la naturaleza de todo lo que tú ves? ¿Fue creado? ¿O es autónomo? ¿Nadie lo creó? ¿Nadie lo controla? ¿Ves un caos o hay orden? ¿Es material o espíritu? Otra pregunta: ¿qué es un ser humano? Ok, tú eres un ser humano y te llamas ser humano. ¿Qué cosa es un ser humano? ¿Es simplemente una highly complex machine? ¿Una máquina altamente compleja? ¿O el ser humano es un Dios adormecido? Escuchen, porque todas estas cosas son lo que el mismo ser humano, en su propia opinión, han decidido creer que es el ser humano. Cuando uno se aleja de la palabra de Dios,
Todas estas cosas, es decir, tú puedes pensar también en qué opinas que es un ser humano, da tu opinión, pero cuando uno se aleja, pues todo es válido. Si la verdad de Dios no es absoluta y final, entonces toda la gente que no cree eso puede creer cualquier definición de lo que es un ser humano. Pero ¿qué es un ser humano? O es una persona hecha a la imagen de Dios, o es un simio desnudo, un naked ape, que un día decidió vestirse. Y eso vamos a hablar más adelante acerca de esto, es muy importante. Y por eso estoy intencionalmente llamando, o eres un ape. ¿Tú crees que eres un simio? Entonces, ¿qué es un ser humano? Necesitamos tener nosotros una definición basada en un absoluto. ¿Y sabes a dónde vas a ir si quieres un absoluto? No hay otro libro más que la palabra de Dios. Todo lo demás son simplemente opiniones de un ser humano falible. Es más, escuchen esto. Si quitas la Biblia como la verdad absoluta para definir y entender lo que es un ser humano, ¿sabes a quién le vas a estar creyendo? A un simio desnudo que se vistió y te está dando su opinión acerca de lo que es ser un ser humano, Entonces uno decide a quién le vas a creer, qué cosa tiene más sentido, obviamente. ¿Por qué es posible? Otra pregunta, hermano. ¿Por qué es posible el conocimiento? ¿Por qué conocemos? ¿Es posible realmente conocer? Somos creados a la imagen de un Dios que todo lo sabe, por eso es posible el conocimiento. O la conciencia y raciocinio se desarrollaron por sobrevivencia en un proceso largo de evolución. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Por qué? Escuchen, si no hay Dios, quiten a Dios, nada más queda el Big Bang. Y sale que la teoría es de que somehow, no sabemos, pero de un momento existió la vida. Ahí está la larvita, la célula que tuvo vida. Pero ¿cómo surgió? Nadie sabe. ¿Entienden? Entonces, de ahí ustedes saben el proceso como nos pintan en los libros de texto de las escuelas y universidades. Ahí está el pez, la larva, el sapito, se le metió la cola o qué sé yo, le salieron patitas, caminó, un simio, etcétera. Ok, pero ¿y de dónde viene el conocimiento? Acuérdense, quiten a Dios. Ahora, pescado con patas, explica cómo es que conoces. Simio desnudo, explica cómo es que tienes conocimiento, cómo es que aprendes. Cuando, si creemos la teoría de la evolución, ¿en qué momento el ser humano, entonces ese simio, llegó a estar consciente de yo existo? Pienso, luego existo, dice el filósofo. ¿En qué momento? ¿Cuando eras un pececito que le salieron patas? ¿O cuando eras un changuito que se le fue metiendo la cola? ¿O en qué momento? Ahora, ¿y en qué momento surgió la changa? Porque nada más nos pintan al simio, pero ¿y qué de la simia? ¿Qué de la mujer? ¿Cuándo se separaron los sexos? ¿En qué momento de la historia? Y una vez más, pero esa pregunta, hermano, ¿saben que nosotros no tenemos ningún problema en explicar por qué es posible el conocimiento? ¿Saben por qué? Porque somos creados a la imagen y semejanza de un Dios que todo lo sabe. Dios es un ser personal porque tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. ¿Por qué tenemos conocimiento? Porque somos creación de Dios y por eso aprendemos y conocemos y estamos conscientes de nosotros. La teoría de la evolución no tiene respuesta, y si tiene son puras tonterías, hermano, créanme. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a explicar tu simio cómo llegó el conocimiento? ¿Cómo estás seguro de que tu conocimiento es correcto si estás evolucionando? ¿Cómo crees? ¿Cómo estás convencido de que tu lógica es correcta? Si eres un simio que está evolucionando, la evolución significa cambio. Entonces, si estás cambiando, ¿cómo te atreves a decidir y a definir cosas? Sí, ¿cómo puedes estar tú 100% seguro que tu entendimiento es el correcto?
si estás evolucionando. Nosotros tenemos, simplemente, hermanos, tenemos conocimiento porque somos hijos de Dios. Y Dios es un ser personal, el Dios que todo lo sabe. Pregunta 6. ¿Cómo sabemos lo que es bueno o malo? Esto está interesante, hermano. Eso es, ¿cómo lo sabemos? Acuérdense, creación de Dios o evolución. Un chango, un gorila nada más que se vistió un día. Somos hechos a imagen de Dios cuyo carácter es santo. Eso es lo que creemos nosotros. ¿Por cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Nosotros no tenemos problemas. ¿Por qué? ¿Qué decimos? Dios dice. ¿Por qué es malo el adulterio? Acuérdense, ¿cuál es tu cosmovisión? O Dios y su palabra, o la teoría de la evolución. ¿Entiendes? ¿Por qué es malo? ¿Quién define lo que es malo y lo que es bueno? Nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros decimos, bueno, porque nosotros somos hechos a imagen de Dios. El carácter de Dios es bueno. Y si existe lo bueno, existe lo malo. La Biblia es su palabra y venimos a la Biblia para determinar si tal o tal cosa es buena o es mala. O lo bueno y lo malo es determinado solo por elección humana. Es decir, pues estos simios dicen que esto es malo, pero aquí hay un bonche de simios que dicen que es bueno. Y aquí hay otros simios que están rascando la cabeza que ni saben, no se han decidido todavía. Es decir, dice, o lo bueno y lo malo es determinado por la elección humana o lo que se siente bien. ¿Han escuchado personas decir, if it feels good, do it? Si se siente bien, hazlo. Entonces, vean, muchísimos miles y millones de jóvenes el día de hoy, y ni tan jóvenes el día de hoy, no tienen un fundamento firme para saber si algo es bueno o es malo. ¿Sabían ustedes, hermano? Eso es aterrador, aterrador. Piensen nada más, seres humanos que no saben, no tienen ningún fundamento para decir esto es bueno o esto es malo. No saben distinguir entre lo bueno o lo malo. Pues si se siente bonito, hazlo. Si sientes bonito adulterar, entonces debe de ser bueno, porque qué fun time tuviste adulterando. Y nadie en la carne va a decir, oye, adulterar es bien feo, se siente bien feo. En la carne no, lo disfrutas y te deleitas en eso, pero es en la carne. Pero entonces, si se siente bien, es bueno, y si se siente mal, es malo. Entonces es malo cuando mi esposa me dice mis errores, porque no se siente bonito. Lo que estás haciendo es malo. ¿Por qué? Porque siento bien feo. ¿No? O dice, o simplemente la noción de lo bueno y lo malo se desarrolló para sobrevivencia. Acuérdense, si venimos del gorila, del simio, entonces de lo bueno y lo malo es algo que simplemente pasó para que sobrevivan. ¿Han escuchado esa declaración, hermano? La sobrevivencia, en español es la sobrevivencia de los adaptados, la survival of the fittest. ¿Alguien, hermano, levanta su mano, pero no quiero saber, ¿alguien ha escuchado esa? Ok, en las escuelas enseñan eso, de que el proceso de la evolución de alguna manera ha sido afectado por, le llaman la sobrevivencia de los que se van adaptando. Es decir, hay unos seres que se van destruyendo, se van comiendo, y el más fuerte permanece. Entonces se está sobreviviendo, porque se está adaptando. Otros se mueren por el clima, o qué sé yo, ese es la survival of the fittest. El fittest, de los que están adaptándose. Entonces, ¿cómo sabemos lo bueno o lo malo? Alguien puede decir, bueno, pues simplemente, realmente no hay tal cosa como bueno o malo, nada más que nosotros empezamos a decir esas cosas para sobrevivir, pero entonces no hay en realidad algo malo o bueno. Entonces es pura opinión para que tú sobrevivas. Entonces lo que tú dices que es bueno, para mí, eso es malo. ¿Por qué? Porque yo quiero sobrevivir. Y entonces imagínense cómo vamos a llegar, cómo el ser humano va a llegar a una definición absoluta y final. Esto es malo.
Si nada más es asunto de lo que se siente bien o es bueno, lo que se siente mal es malo, o simplemente se desarrolló como medio de sobrevivencia. Entonces, si eso fuera así, ¿sabían ustedes, hermano? Esa gente que comete las más asquerosas y monstruosas actos criminales, ¿ok? Sabían que de acuerdo en base al fundamento de la teoría de la evolución, eso no es ni bueno ni malo, simplemente sucede y están sobreviviendo los que se van adaptando. Darle la mano a una ancianita para ayudarle a cruzar la calle y matar a un bebito y comértelo rostizado tienen el mismo valor con una cosmovisión sin Dios. No importa lo que haga el ser humano, ¿quién determina que eso es bueno y quién determina que eso es malo? Si no hay Dios, no hay absolutos. Entonces, ¿saben? Este es el terror, escuchen. Si no hay Dios, todo se vale. Todo se vale. And I mean it. Everything goes. Todo se vale. Quiten a Dios. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy con la humanidad. Porque han sacado a Dios de sus vidas. Han dejado de creer que esta es la palabra final, perfecta, absoluta de Dios. Y por eso estamos viendo en tantos jóvenes que todo se vale. ¿Es malo? ¿Quién dice que es malo? ¿Pecado? ¿What? ¿Pecado? ¿Qué es eso? Ni saben la palabra pecado. Todo se vale y eso es aterrador. Honestamente, cuando hablamos de eso que todo se vale, es aterrador. Porque si, ¿entienden? Todo se vale. Todo se vale. Yo hago lo que se me pega mi regalada gana hacer. Tú no tienes que decirme nada. Shut up. Tú haz lo que tú quieras. Tú métete con tu vida. Déjame a mí. Si yo quiero hacer los crímenes más horribles, es mi vida y tú no tienes por qué juzgarme. Es tu opinión. Yo creo que esto es la manera en que debo de hacer lo que debo de vivir. Y otra palabra es cuál es el significado de la historia humana. Comprender los propósitos de Dios o de los dioses, para que creen los dioses. Hacer el paraíso en la tierra, es decir, la historia humana. ¿Qué cosa es? O la historia humana es la preparación de la gente para una vida en comunidad con un Dios santo y verdadero. ¿Cómo defines tú la historia humana? Depende de tu cosmovisión. Nuestra cosmovisión está aquí. Y tenemos nosotros los creyentes la historia del ser humano del principio, del mero principio, hasta el final. No la sabemos porque creemos que esta libro es palabra de Dios. Ahora, si tú sacas a Dios de tu vida, te queda una opción, no Dios, te queda o el ateísmo o el evolucionismo. Ahora explica la historia de la humanidad, a ver si tiene sentido. Son puras opiniones, porque no puedes estar seguro de nada. Dios es perfecto y veraz, y por eso estamos seguros de lo que creemos y de lo que decimos. ¿Cómo se desarrolla entonces, en estos minutitos que nos quedan, cómo se desarrolla una cosmovisión? Escuchen, o basas o fundamentas tus pensamientos en la palabra de uno que lo sabe todo, que siempre ha estado ahí desde en el principio, creo Dios los cielos y la tierra, que ha estado ahí, que no dice ninguna mentira y que nos ha revelado todo lo que necesitamos conocer. O tú tienes que construir tus pensamientos en la palabra falible, es decir, que falla, del hombre falible. Tú haces tu decisión. Escuchen nada más, si no es basado en la palabra de Dios, cómo se establece una cosmovisión. ¿Es el fundamento de Dios y su palabra? ¿O simplemente opiniones y opiniones de lo que diga la gente? Y de lo que diga Guru Maharaji, o qué sé yo, lo que diga la profesora Selena, que Walter Mercado. ¿Alguno de ustedes? No. Ok, de acuerdo al doctor Ronald Nash, dice, hay algunas pruebas para evaluar una cosmovisión. Pruebas para evaluar una cosmovisión. La prueba de la razón
la prueba de la experiencia, la prueba de la práctica. Ok, tres cosas allá. La prueba de la razón, un test para evaluar una cosmovisión. Tiene que haber una prueba de la razón, la prueba de la experiencia y la prueba de la práctica. En primer lugar, vean, la prueba de la razón tiene que ver con la lógica. El único, de acuerdo a la Biblia, el único punto de inicio para la lógica es el Dios infinito de la Biblia. Es la base para la lógica y la existencia. A la ausencia de Dios y creer en la teoría de la evolución o el ateísmo no es un fundamento para la lógica, por lo que estaba diciendo hace rato. Si tú eres un simio que no tienes absolutos, acuérdense, la evolución es, unos están evolucionando a diferente rate o proporción que otros. Entonces, ¿cómo sabes tú, simio en evolución, que la manera en que estás razonando o tu lógica es idéntica a la manera de este otro simio en evolución? ¿Y qué del otro? ¿Y qué del otro? ¿Y qué de los 7,000 millones de simios en evolución que existen ahorita actualmente en el planeta Tierra? ¿Cómo puedes confiar en tu lógica si no tienes ningún absoluto? ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo serio? ¿Por qué tenemos lógica? Porque Dios es real. Porque Dios nos dio el intelecto y nos dio el sentir de lógica. No sé si están con una interrogación acá arriba o están siguiéndome, pero para mí esto me emociona porque digo, wow, es verdad. El simio en evolución no puede nunca estar 100% seguro que tu lógica, 2 más 2 es 4, es la correcta. ¿Cómo puedes saber que esa es la lógica correcta y no la mía y no la de otras personas? El único punto de inicio es Dios. Dios es la base para la lógica y la existencia. Si no existe el Dios de la Biblia, no hay base ni siquiera para que el ser humano razone ni piense. Razonamos, pensamos, tenemos lógica porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. La prueba de la experiencia, es decir, la cosmovisión, debe ser relevante a lo que conocemos acerca del mundo y de nosotros mismos. Es decir, tus experiencias en la vida cuentan porque el conocimiento que representa es valioso y pertinente a tu vida. Es decir, la cosmovisión debe de ser relevante. Si tú crees en Dios y no crees en Dios, pero o no crees en Dios, ¿es relevante a lo que ves el día de hoy? Hay otra palabra que es consistente, lo que tú dices, ok, no existe Dios, somos producto de la casualidad, pero ¿ves eso en el mundo? ¿Ves eso en las aves? ¿O ves que hay diseño y sabiduría en los animales, en la creación? ¿Entienden? Es la experiencia. ¿Qué estás experimentando? ¿Realmente tu experiencia en este mundo es de acuerdo a tu cosmovisión? El que no cree en Dios. Hay cosas que se llaman fruta, ¿verdad? Y el ser humano las come. ¿Cómo explicas eso? Ok. La experiencia de la práctica trata de cómo evaluamos nuestra cosmovisión en las circunstancias de la vida diaria, es decir, consistencia. Tiene que haber. Nosotros creemos en Dios y nuestra vida y lo que vemos alrededor nuestro es consistente con lo que creemos, con nuestra cosmovisión. Pero la gente más inconsistente son los que no creen en Dios. Porque creen una cosa, que no hay Dios, y practican totalmente lo que nosotros que creemos en Dios practicamos. ¿Sabían? No hay gente en este planeta Tierra más inconsistente que los que no creen en Dios, que los evolucionistas o los ateos. Trata de cómo realmente vivimos en una manera práctica y con los pies en el suelo con las ideas que profesamos que son verdad. Un ejemplo: lo que tú dices que profesas que es verdad con tu cosmovisión es consistente con la manera en que vives. Y eso es para los dos, para los evolucionistas, los que no creen en Dios, y para nosotros los que decimos o los que profesamos cristianismo. Un ejemplo, pongan atención y creo que con esto terminamos. En la cosmovisión evolucionista, el que no cree en Dios, la gente son simplemente animales que no tienen base para usar ropa. Son animales. ¿Por qué?
están todos ustedes vestidos? ¿Por qué estamos vestidos? ¿Por qué nos vestimos? Nosotros no tenemos problema porque vamos a Génesis, capítulo 1, 2 y 3, cuando Adán y Eva estaban desnudos, ¿cierto? Y pecaron. Pero ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Se dieron cuenta de que estaban desnudos cuando entró el pecado. ¿Y qué hicieron? Se avergonzaron, se escondieron, porque lo que Dios creó en el principio originalmente era bueno. Pero el pecado vino a dañar, hermanos, a la humanidad. Por eso ellos solitos, Adán y Eva, los primeros seres humanos, se empezaron a poner su ropa de hoja de higo. Y Dios dijo, ¿qué le va a servir eso para taparse? Dios les hizo pieles, o sea que hubo un sacrificio, hermanos, del libro de Génesis. El primer sacrificio aquí en la tierra, es decir, la primera muerte, no fue de un ser humano, fue de un animalito. Y fue Dios que mató a un animalito para hacerle ropas a la gente. Pero vean eso, la gente evolucionista son simplemente animales que no tienen base para usar ropa. ¿Por qué el simio desnudo decidió usar ropa? ¿Por qué? ¿Por qué están todos vestidos? Bueno, hay algo, ¿cierto? Sin embargo, vean, de una manera inconsistente, los evolucionistas traicionan su cosmovisión al usar ropa. Nosotros sabemos que eso viene de Génesis. Si no crees en un Dios, ¿por qué no andas como simio desnudo? ¿Por qué tratas de portarte bien? ¿Por qué si no crees en Dios? ¿Por qué aun cuando no crees en Dios tratas de ser fiel a tu esposa y no engañarla? ¿Por qué? ¿Por qué si matan a tu hija delante de ti lo tomarías como algo malo? ¿Qué te pasa? No hay malo, no hay bueno. Es la sobrevivencia de los adaptados, ¿cierto? Muy bien, vamos a detenernos ahí. Pónganse de pie y vamos a orar. El día de hoy no tenemos ningún canto al terminar. Después de esta oración estamos todos despedidos. Y espero que hayamos comprendido la importancia de nuestra cosmovisión, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, principalmente por tu palabra. Porque en tu palabra, Señor, ahí está todo lo que necesitamos saber nosotros, tus criaturas. Tú no escribiste de más ni de menos.